Hola amigos, soy José Manuel Morales y estoy encantado de estar un año más con vosotros en este Congreso del Misterio del Círculo Mercantil. Este año un poquito diferente, pero bueno, nos adaptamos, no pasa nada. No sé si recordáis que el año pasado estuve hablando de las casas encantadas de Córdoba. Este año también os voy a hablar de mi ciudad, pero desde un punto de vista mucho más mágico que paranormal, porque os voy a hablar de mi último trabajo. Ha sido 60 lugares mágicos de la ciudad de Córdoba y su provincia, y lo he editado con la editorial de Diario Córdoba en colaboración con la Diputación de Córdoba. En este trabajo hago un recorrido por aquellos enclaves de poder de la ciudad califal, y eso es lo que voy a repasar hoy con vosotros en este vídeo, en el que, bueno, por motivos de espacio no voy a poder extender mucho en cada uno de esos enclaves, pero bueno, creo que así también puede ser bueno, porque os pueden entrar ganas para que cuando la movilidad sea un poquito más permitida de lo que lo es ahora mismo, podáis acercaros a la ciudad vecina a visitar esos lugares y a descubrirlos, una vez que ya conozcáis sus leyendas, su simbología y todos los misterios que atesoran. Así que sin más dilación, como hay poco tiempo, empezamos ya este recorrido y lo vamos a hacer por la iglesia de El Juramento. La iglesia del Juramento de San Rafael está en Córdoba, y lo más curioso es que, y por lo que quiero empezar por aquí, es porque su origen se encuentra precisamente también en una pandemia como la que estamos viviendo nosotros. En aquel momento, en aquel caso, era de peste bubónica. La gente estaba cayendo, la gente estaba muriendo, y nadie sabía cómo podían detenerla. Los medios de la época no daban para descubrir el origen, ni para encontrarle ni mucho menos un remedio. En el siglo XVI, en la casa de un sacerdote, se produjo un suceso aparentemente sobrenatural. Se le apareció un ser divino y, según su testimonio, pues este ser divino le dijo, que le juró que él era San Rafael y que iba a ser el custodio de la ciudad de Córdoba. A partir de ese momento, parece ser que de forma mágica o milagrosa comenzaron a descender los casos en Córdoba de peste bubónica, por lo que todo el mundo empezó a pensar que efectivamente San Rafael estaba cumpliendo su juramento y que se estaba encargando de proteger esta ciudad. Así que a partir de ese momento, la casa de este sacerdote, del padre Roelas, se convirtió en esa iglesia que hemos podido ver aquí en la imagen, la iglesia del Juramento. Es curioso porque la iglesia no se llama de San Rafael, sino que se llama del Juramento que ese ser prodigioso le realizó a este sacerdote, jurándole por Jesucristo crucificado que él era San Rafael y que se iba a encargar de proteger esta ciudad de Córdoba. Bueno, no sé si quizá eso tenga algo que ver con que en Córdoba tenemos poquitos casos de coronavirus. No sé si San Rafael todavía sigue custodiando esta ciudad. Pero ya que hablamos de custodios y de deidades que se encargan de proteger la ciudad califal, nos vamos a ir ahora al santuario de la Fuensanta, porque allí, si San Rafael es el custodio de la ciudad, allí nos encontramos a una de sus dos patronas, la copatrona, la Virgen de la Fuensanta. ¿Y qué tiene de mágico este lugar? Bueno, nos estamos refiriendo a una de las poquitas, bueno, a la única iglesia extramuros que ha sobrevivido del siglo XV, y lo más interesante es que también tiene una leyenda muy curiosa. Parece ser que en aquel momento, finales del siglo XV, había un humilde cardador que estaba paseando, metido en sus problemas por la orilla del Guadalquivir, y se le apareció una dama que le consoló, que le preguntó qué le pasaba, y este hombre le contó que es que su mujer y su hija estaban gravemente enfermas. Esta mujer le dijo que si eso era así, que se acercara a una fuente natural que había por allí cerca de una higuera, y le pidió que rellenara el agua del cántaro con el agua que emanaba de esa fuente natural, y que se la diera a beber a su hija y a su mujer. Este hombre no tenía nada que perder, lo hizo, así le llevó el agua a sus seres queridos, y parece ser que curaron milagrosamente. Entonces este hombre cayó en la cuenta de que quien se le había aparecido, ese ser que le había dado esa información tan valiosa, era una virgen, la Virgen de la Fuensanta, porque esa fuente de alguna forma era santa. Se lo dijo al obispo, el obispo parece ser que mandó cortar ese árbol, y en las ramas del árbol encontraron una figurilla de la Virgen, esa Virgen de la Fuensanta.
A partir de ese momento se corrió la voz, gente de toda la ciudad, incluso de otras, venía a la ciudad de Córdoba a beber agua de esa fuente santa que parece ser que tenía propiedades curativas, y a partir de entonces esa fuente natural la convirtieron en un pozo para poder extraer el agua. En este lugar siempre ha sido foco de sucesos sobrenaturales a los que siempre han sido achacados a la protección o a la mano de la Virgen de la Fuensanta. Continuamos este recorrido, vamos muy rápido, lo sé, pero es que quiero tocar 10 lugares, los 10 lugares, o 10 de mis lugares favoritos dentro de este mundo mágico de la ciudad de Córdoba, y por eso no me puedo detener mucho. Si queréis, si os gusta esta conferencia, pues cuando ya pase todo esto y podamos vernos en persona, pues ya me acerco por Sevilla y doy esta charla de forma mucho más extendida y mucho más tranquila. Pero ahora voy a hablar de un lugar también absolutamente mágico que se encuentra en la Sierra de Córdoba y que se llama el Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli. ¿Qué tiene de especial este lugar? Tiene muchísimas cosas. Fue fundada por el beato Álvaro de Córdoba, y lo realmente interesante, aunque a este hombre se le atribuyen multitud de fenómenos extraños, sobrenaturales, curaciones milagrosas, de convertir flores en pan para alimentar a los pobres, y una gran cantidad de supuestamente sucesos milagrosos o sobrenaturales o prodigiosos, quizás el que a mí más me llama la atención es el que ocurre cuando él está a punto de morir. Al parecer, hay un día, él lleva varios días enfermo, pero hay un día en el que esta campana que tenéis detrás de mí, parece ser que empieza a tañer sola, empieza a escucharse, sus compañeros, los dominicos de la misma orden, comienzan a escuchar cómo la campana empieza a sonar sola y empieza como a doblar a muerto. Y justo cuando Álvaro de Córdoba fallece, la campana, como por arte de magia, se detiene y deja de sonar. A partir de entonces, cuenta la leyenda que cada vez que algún hermano dominico está a punto de fallecer, esta campana empieza a sonar sola y justo cuando fallece para ya de moverse, sin intervención de ningún tipo, ni mucho menos humana. No sé si lo oís, da la casualidad que la iglesia que está cerca de mi casa ha empezado a sonar la campana. La verdad es que son de esas sincronicidades que nos hacen pensar, ¿no? Y sigue sonando, y sigue sonando. Bueno, lo más curioso de todo esto es que hace poco me acerqué a esa congregación, hablé con el Padre Superior y me confirmó que efectivamente hace poco falleció de nuevo un compañero de ellos, un dominico, un hermano dominico, y que se volvió a repetir el fenómeno. En pleno siglo XXI se ha vuelto a repetir este fenómeno, esa reliquia que a día de hoy está expuesta en un lugar un poquito apartado del santuario. Parece ser que de nuevo volvió a sonar sola y, curiosamente, cuando el hermano falleció, paró de sonar. Esto es un fenómeno que ha traído la atención de muchísimos investigadores que han venido aquí a la ciudad de Córdoba a tratar de averiguar qué es lo que ocurre, pero hay un problema, no se puede tocar. Si alguien que no está dentro de la orden tocara esa campana, dice la leyenda que correría un riesgo de muerte. Continuamos con nuestro recorrido y ahora nos vamos a ir a la iglesia de San Cayetano. Como habréis visto, estoy hablando de lugares de los que probablemente no habéis escuchado oír antes y que, por supuesto, yo no he tocado en conferencias anteriores. La iglesia de San Cayetano se encuentra en el barrio de Ollerías y tiene una curiosidad, y es que hace un par de siglos se hallaron bajo su altar mayor un montón de cuerpos momificados. Esto se debe a que a principios del siglo XIX su huerta fue destinada a convertirse en el primer cementerio público de la ciudad de Córdoba. Así que a partir de entonces empezaron allí a enterrarse a los cordobeses, sobre todo esto motivado por una epidemia de fiebre amarilla, pero luego cuando cesó la epidemia se construyó el cementerio de San Rafael y el cementerio de la Salud dentro de Córdoba capital, y este cementerio, que se encontraba extramuros, pues ya dejó de ser necesario. Así que todos esos cuerpos que se habían enterrado en su almunia, no se sabía qué hacer con ellos y los enterraron dentro del altar mayor. Lo curioso, que bueno, pues ya sabéis los andaluces, lo que nos gusta el cachondeo, y los vecinos del barrio parece ser que entraban a ese panteón, que cogían las momias y luego las utilizaban para gastarle bromas al párroco local.
Por lo tanto, hay crónicas en las que se cuenta que en cierta ocasión el párroco entraba a su dormitorio y se encontraba una momia metida en la cama, o otra junto al cabecero y algunas más esparcidas por la habitación. Este tipo de bromas macabras, pues como podéis imaginar, no eran de buen gusto ni absolutamente para nadie. El Alcázar. Córdoba tiene un alcázar espectacular, siempre eclipsado, lógicamente, por la gran mezquita catedral, pero que también merece la pena. Tiene multitud de leyendas. Además, por allí han pasado algunos de los personajes más importantes de la historia. Julio César pasó por allí, Pedro I el Cruel, o los mismísimos reyes católicos. Pero quizás, si hay un momento importante y que cambia la historia, no solo del Alcázar ni de Córdoba, sino del mundo entero, se produce en 1486, cuando un marinero, ya sabéis, Cristóbal Colón, se encuentra allí en el Alcázar de Córdoba con los reyes católicos para ofrecerles una aventura, pues como sabéis que a priori parece que era un poco disparatada. No obstante, bueno, se quedaría para una conferencia entera hablar de este tema, pero no obstante ya sabéis que hay multitud de teorías que apuntan a que Cristóbal Colón no iba a la aventura a América, sino que sabía perfectamente dónde se encontraba, y es más, es bastante probable que ya incluso hubiera pisado suelo americano mucho tiempo antes. Pero bueno, esto daría para otra conferencia y lo tocaremos en otra ocasión. Nos vamos ahora a Medina Azahara. Bueno, también considerado patrimonio material por la UNESCO, uno de los 4 patrimonios que tiene Córdoba. Y Medina Azahara es un espectacular complejo palaciego que lo construyó Abderramán III, y se lo llevó a la Sierra Morena, se lo llevó lejos de la mezquita Aljama de Córdoba, porque al parecer estaba un poco harto de que los alfaquíes cordobeses, que eran muy extremistas, ya sabéis que los omeyas pues tenían una forma más relajada de vivir el Islam, y entonces Abderramán III, para librarse un poco de este control de los alfaquíes, de los extremistas, pues se fue a la sierra y allí montó su propia ciudad. Quiso montar una ciudad que incluso compitiera con Córdoba en grandeza. Esto, como podéis imaginaros, le sentó fatal a esos alfaquíes, a esos extremistas, que no veían con buenos ojos que este hombre viviera de una forma un poco más relajada y la fe. ¿Y qué es lo que hicieron? Pues en venganza, cuenta la leyenda, que contrataron un nigromante egipcio y que le pidieron que hiciera un sortilegio contra Abderramán III para acabar con él. Este nigromante dijo que Abderramán estaba muy protegido por hechizos y sortilegios, y entonces solo podía atentar contra su ciudad porque esta sí sería más vulnerable, y así, si acababa con la ciudad de Abderramán, se llevaría por delante al gobernante. Efectivamente, ¿qué es lo que hicieron? Parece ser que Abderramán, ya sabéis también que el Islam no permite realizar figuras zoomórficas, pero bueno, ese era otro de los preceptos que Abderramán no seguía. Así que él sí que construyó una fuente con 4 cervatillos enfrentados entre sí, y que cada uno de ellos apuntaba a uno de los 4 puntos cardinales. Pues el nigromante egipcio lo que se le ocurrió es conseguir una maldición contra esos cervatillos, de forma que uno de ellos, que apuntaba al norte, atrajera toda la maldad del norte, el que apuntaba al sur toda la maldad del sur, y así, de esa forma, todos los desastres, todas las penurias, todo el mal del mundo se concentrara justo en la ciudad de Medina Azahara. El nigromante aseguró a quienes le habían contratado que en 100 años como máximo conseguiría este sortilegio, que la ciudad desapareciera. Y efectivamente fue así. Las guerras intestinas consiguieron que en solo 77 años esa ciudad, que era la más brillante, la ciudad más brillante de Occidente, desapareciera, y bueno, y prácticamente se borrara su recuerdo de la faz de la tierra. Así que lo que no sabemos si tuvo algo que ver esta leyenda, si tuvo algo que ver este hechizo. Lo que sí que sabemos es que hasta hace poquitos años Córdoba o el mundo no han descubierto que ahí había los restos de una ciudad, y prácticamente de alguna forma parece ser que consiguieron su objetivo, pues borraron Medina Azahara no solo de la faz de la tierra, sino además de la memoria del inconsciente colectivo, que es quizás lo más grave.
Además hay una leyenda que nos dice que si alguna vez esos cervatillos que a día de hoy están esparcidos por el mundo, uno está en Londres, otro está en Qatar, otro está en Italia y otro está en Córdoba, pues parece ser que si alguna vez volvieran a reunirse, nos traerían unas desgracias absolutamente increíbles y acabarían con el mundo tal y como lo conocemos. No sé, si estos cervatillos van a hacer algo más que el coronavirus, pues ya no sé la verdad a qué nos podemos enfrentar. Vamos a continuar y ahora ya llegamos al top 4 y nos encontramos con la Torre de la Calahorra, uno de mis enclaves favoritos. ¿Por qué? Porque allí es donde estuvieron los templarios. Ya sabéis que me encanta el tema, que he estado recorriendo bastante parte del mundo buscando enclaves templarios y sin embargo algo que yo no supe hasta que no me metí de lleno en el tema es que esa Torre de la Calahorra, uno de los emblemas de la ciudad de Córdoba, fue templaria. De hecho es algo que no demasiadas personas conocen. Y a día de hoy uno de sus pocos restos visibles que podemos encontrar es esa ventanita que ves ahí, esa aspillera que se llama, que tiene arriba todavía una cruz templaria, una cruz de Tau sobre ella y que es una de las pocas huellas que han quedado materiales. Los templarios se instalan en Córdoba en 1236 de la mano de Fernando III, ya sabéis que le ayudan al rey santo a reconquistar el valle del Guadalquivir y a partir de entonces, pues este rey, este monarca castellano, les compensa regalándoles algunos enclaves. Siempre todo ello elegido de forma estratégica, pero también mágico-misteriosa. La Torre de la Calahorra, que es uno de ellos, aparte de tener una gran importancia estratégica, parece que también la tiene mágica por aquello de que está sobre el río Guadalquivir, por aquello de las energías, etc. Es un lugar donde cada vez que he ido los medidores de campo electromagnético se me han vuelto totalmente locos sin ningún tipo de explicación y lo más curioso, recientemente uno de los vigilantes de seguridad o de personal de mantenimiento fue testigo de una aparición. Ya sabéis que allá donde estuvieron los templarios hay halo de misterio, hay leyenda, hay magia y esta Torre de la Calahorra no iba a ser una excepción. Este hombre aseguraba en una de sus salas haber visto como un fogonazo tremendo comenzaba a salir de una habitación y se movía hacia otra, algo que no tiene ningún tipo de explicación lógica. Y quién sabe si podría ser el espíritu, el ánima o algún resto energético de algún caballero templario, de algún vigía, que de alguna forma nos estaba avisando de que algún mal se acercaba o se aproximaba a la ciudad de Córdoba. Hablando de templarios, quizá o probablemente si su leyenda ha llegado hasta tan lejos, ha durado tanto tiempo y enamora a tantas personas a lo largo del mundo, es precisamente por ese dramático final, ese romántico final que supongo que todos conocéis, ¿no? Ya sabéis que cuando el último caballero templario, el último gran maestre de la orden, Jacques de Molay, estaba ardiendo frente a la catedral de Notre Dame en 1314, parece ser que sus últimas palabras sobre el crepitar de la hoguera fueron maldecir a quienes le habían enviado ahí, al Papa Clemente V y al rey Felipe el Hermoso de Francia. Y entonces les dijo: a ti Clemente y a ti Felipe, yo os emplazo ante el tribunal de Dios. La idea de él era emplazarles ante el tribunal de Dios para que se reuniera con él en el otro lado. Lo realmente curioso de todo esto es que esta leyenda parece ser que no es original de Francia. Parece ser que es una leyenda que tiene su origen, fijaos, en la provincia de Jaén, o sea, aquí en Andalucía. Al parecer, 2 años antes de que esto ocurriera, el rey Felipe IV no hay que confundirlo con Felipe el Hermoso, quizá por ahí pueden venir de alguna forma los problemas, ¿no? el error. El rey Felipe IV de Castilla parece ser que tenía un problema con 2 caballeros de la Orden de Calatrava, había habido un asesinato, tenía que culpar a alguien y esos 2 caballeros, de forma injusta los procesó, les echó a ellos la culpa cuando ellos realmente no habían sido los culpables del asesinato y como había que buscar algún cabeza de turco, pues los eligió a ellos. Los asesinó y antes de hacerlo
antes de ajusticiarlos, los tiró por la peña de Martos dentro de una jaula de pinchos. Uno de ellos le maldijo y le dijo la siguiente profecía: yo te emplazo ante el tribunal de Dios antes de 40 días. Y efectivamente, en pocos días, justo antes de un mes, a la edad de 26 años, este rey amaneció muerto en su cama. Bueno, pues parece ser que esa maldición que le echaron a Felipe IV es la misma que luego acoplaron a los templarios de forma quizá un poco pues, literaria. Pero la original, la historia original y que sí que sucedió realmente, ocurrió aquí en Córdoba. Y la tumba de este rey emplazado, de Felipe IV el emplazado, pues la tenemos aquí en Córdoba, en esa iglesia que os he marcado, en esa que antes fue Real Colegiata y que ahora ha quedado solamente como iglesia, de San Hipólito. Otro lugar totalmente desconocido para los turistas y para muchos cordobeses. Bueno, nos llegamos ya a un lugar que sí que conoce toda Córdoba y la mayoría de los turistas que vienen aquí, porque nos encontramos en la Plaza de las Tendillas. Estamos hablando del centro neurálgico de Córdoba y el centro urbano, no el monumental, sino el urbano, donde están todas las tiendas. Una plaza que recibe su nombre de Tendillas porque hace 4 o 5 siglos allí se hacía una especie de mercadillo y se montaban tiendecillas. Esas tiendecillas las llamaban las tiendillas y al final pues acabó cogiendo el nombre de Plaza de las Tendillas. Lo realmente curioso no lo vemos en la superficie, no está en la superficie. Lo realmente curioso está debajo de esa superficie que veis. Porque en Córdoba siempre se ha dicho, desde tiempos inmemoriales, que debajo de la Plaza de las Tendillas hay un lago subterráneo. Pero no un lago cualquiera, un lago con estalactitas, con estalagmitas, etc. Esto no deja de ser una bonita leyenda, si no fuera porque a finales del siglo pasado una serie de periodistas comenzaron a encontrar entradas para acceder a este lago. Una de ellas se encontraba en la calle Juan de Mena, que estaría por aquí abajo, justo a mi espalda, y otra de ellas estaría aquí, bajo este edificio que veis ahora. ¿Qué es lo que ocurre? Que, como siempre suele pasar en estas cosas, cada vez que iban no había cámaras de fotos, no había grabaciones, la cámara se estropeaba, etcétera, y al final no tenemos pruebas gráficas, pero sí que tenemos el testimonio de muchas personas que aseguran haber penetrado hasta ese lago subterráneo con estalactitas y con estalagmitas y haber navegado sus aguas. Pero lo malo es que a día de hoy, tanto por la construcción de un hotel, de este hotel que veis aquí, como por algunas reformas que se han llevado a cabo en esa casa de la calle Juan de Mena, al final se han cegado todos los accesos y a día de hoy no se puede comprobar esta información. Una pena, pero bueno, siempre quedará la leyenda y siempre quedará la duda de si realmente existe ese lugar mágico y misterioso justo debajo de nuestros pies del lugar un lugar por el que hemos transitado prácticamente todos los cordobeses y muchos andaluces. Y finalmente nos vamos a quedar con el lugar más mágico y misterioso de la ciudad de Córdoba, que sería, como no, el Cristo de los Faroles, la plaza del Cristo de los Faroles. No sé si lo conocéis, si habéis estado, de día es precioso, pero de noche el aura mágica y misteriosa que alcanza esa plaza de capuchinos con ese imponente Cristo rodeado por 8 faroles es un lugar mágico, un ambiente totalmente misterioso. Y lo más interesante de todo es que cuenta la leyenda que a las 12 justo de la noche, durante el siglo XVIII, justo después de haber colocado ahí esa figura del Cristo, siempre a las 12 de la noche los vecinos podían ver como un hombre encapuchado cruzaba toda la plaza, se arrodillaba frente al Cristo, hacía una oración y se marchaba. Finalmente se descubrió que no era un fantasma, sino que se trataba de un hombre de carne y hueso, un vecino de la calle Santa Victoria, que se llamaba Francisco de Carvajal, que tenía un motivo para hacer eso. Este hombre era un soldado que, estando de vacaciones, de permiso aquí en Córdoba, salió una noche y luego, cuando iba pasando justo por esa zona, pues 2 encapuchados se acercaron a atracarlo. Él se defendió como pudo, pero al final le dieron una puñalada y lo dejaron arrodillado y sangrando frente al Cristo de los Faroles. Cuando Francisco Carvajal pierde el sentido y luego lo recupera, parece ser que está misteriosamente curado y recuperado de esa enfermedad, de esa llaga que tenía, de esa cuchillada que le habían pegado. Así que él piensa que ha sido un milagro del Cristo de los Faroles y hace promesa de que
todo el resto de su vida va a agradecérselo. Por eso, a partir de entonces, todas las noches, a las 12 de la noche, coincidiendo justo con la hora en la que se había producido el supuesto milagro, él cumplía su promesa y se acercaba a rezar a Cristo. Lo curioso de esto es que ya han pasado 2 siglos de esta historia y a día de hoy todavía hay testimonios recientes de turistas que, encontrándose, haciendo fotos o viendo esa plaza, esa preciosa plaza del Cristo de los Faroles, han visto cómo ese encapuchado todavía hoy la cruzaba, sus botas resonaban sobre el suelo y se detenía a realizar algún tipo de rezo ininteligible, a decir a pronunciar algún tipo de mantra que no se podía entender, y luego desaparecía sin dejar ningún tipo de rastro. Bueno, pues ya sabéis, creo que este ha sido un brevísimo resumen. Como os digo, estaría encantado de poder desarrollarlo en otra ocasión y espero haberos incentivado las ganas de que cuando toda esta situación pase un poco y podamos recuperar un poco la normalidad, de venir a Córdoba, de visitar todos estos lugares y si queréis pues de avisarme de que estáis por aquí por si os puedo acompañar. Muchas gracias y hasta muy pronto.